Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estudiantes. Roberto Carrillo aquí. Sigo en Lusaka, África, y continuamos con la clase de Hebreos. Y hoy nos empezamos con capítulo 8, que representa una transición, un cambio de tema, pero primero terminamos con el tema que tenemos de Jesucristo como sumo sacerdote. Déjame poner las transparencias aquí de capítulo 8 y continuamos con el estudio. Y hemos estado hablando mucho de cómo es Jesús el sumo sacerdote perfecto, y, y aquí empezando en capítulo 8 termina ese pensamiento. Capítulo 8, versículo 1, empezamos, dice: y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Pues aquí termina el pensamiento o el discurso de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, y empieza a cambiar el enfoque al tabernáculo y el pacto en que estamos nosotros. Y la primera cosa que es muy obvia, pero importante reconocer, esta es la cosa: este capítulo solo tiene 13 versículos, pero dice mucho en 13 versículos. Hay mucho que notar. Vamos a nada más poner el enfoque en varios puntos que yo creo que son los más importantes aquí. Pero aquí empieza diciendo que se sentó a la derecha. Eso es algo que para nosotros no es algo muy importante como cristianos, pero para los judíos eso significa mucho, porque siempre en la presencia de Dios todos están alabando, arrodillados o parados, ¿no? Como señal de respeto. Pero dice que se sentó a la derecha. Eso no es permitido con un rey, menos que si es el hijo del rey o alguien también súper importante. Y básicamente está diciendo o recordando a ellos que Jesús es alguien súper importante aún en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, para ellos eso significa mucho. Y dice más, dice: el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo, ¿no? Levantado por el Señor, no por ningún ser humano. Entonces, y obviamente es una referencia al tabernáculo que estableció con el pueblo de Israel, con Moisés, que eran sus primeros días de ser el pueblo de Dios. El tabernáculo dice aquí el verdadero tabernáculo. Es decir, que refiriendo, y va a hablar de esto mucho más en capítulo 9, pero que hay como etapas de la casa de Dios, de el templo de Dios, ¿no? Empieza con el tabernáculo y luego cambia a ser el templo y luego cambia a ser la iglesia. Y, y todo esto establecido por el Señor, por el Padre, no por nosotros. Y sigue más, no hay más paso, hay otro paso, pero está recordándoles de que Dios está moviendo, ¿no? Su casa, está cambiando, transformando cómo Él conecta con nosotros y cómo nosotros nos acercamos a Él. Y esto es muy, muy importante entender, especialmente para los judíos, pero aún para nosotros como cristianos. Dice, si seguimos leyendo en versículo 3, dice: todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo
que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas con conformidad con la ley. Básicamente habla del sistema de ofrendas y sacrificios, que obviamente ya hablamos en capítulo 7 de cómo él es el mejor sacerdote y por qué. Pero es importante entender que esto era el puesto, el papel del sumo sacerdote, ¿no? Una de las funciones importantes de los sacerdotes arónicos era ofrecer tanto ofrendas como sacrificios. Entonces, las ofrendas vienen en varias formas. El holocausto, ¿no? Que quemaron la carne, la ofrenda de cereal, la libación, la ofrenda de paz. Todos eran ofrendas y ahí puedes ver dónde puedes encontrarlos, básicamente Levíticos 1 y 2, 23 y 7. Estos regalos fueron dados como actos de adoración, de alabanza, y eran un aroma agradable. Pero también había sacrificios, la ofrenda por el pecado, que se encuentra en Levítico 4, y la ofrenda por la culpa en Levítico 5, el sacrificio de la vaca roja en Números 19. Estos sacrificios definitivamente no producían un aroma agradable, ya que olían a pecado, ¿no? Eran para el pecado. Entonces eran otro tipo y eran el sacrificio para los pecados del pueblo. Ya hablamos mucho en el capítulo 7 de cómo esto conecta con Jesús y con lo que hizo él. Seguimos leyendo en versículo 3, dice, a todos sumos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, ¿no? Ya pasamos eso y dice en versículo 5, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. ¿No? Que está refiriendo o hablando de los pasos, las etapas de la presentación de Dios. Primero el tabernáculo, luego el templo en Jerusalén, luego el templo que es la iglesia. En un día va a ser el templo del cielo, ¿no? Que está en el cielo, y esos son los pasos. Y entonces básicamente el autor de Hebreos está mostrando al pueblo de no regresar atrás, no regresar a lo que ya hemos pasado, a etapas anteriores, que ya pasamos estas etapas. Y con cada paso de estas etapas, todo ha mejorado, ¿no? El templo en Jerusalén era mucho más bello, increíble, en comparación al tabernáculo. El templo de la iglesia es un paso muy grande, ¿no? Ahora el Espíritu de Dios no está en el Santo de Santos, en el templo. El Espíritu de Dios está en la iglesia y es algo mucho mejor, algo mucho más desarrollado en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Y un día todos vamos a estar en el cielo. Entonces, de los 4 pasos, nosotros estamos en paso número 3, pero seguimos moviendo adelante. Y qué tontería sería regresar al pasado. Y usa la frase, un santuario que es copia y sombra, ¿no? Eso sí, eso es un concepto importante. Un santuario que es copia y sombra, ¿no? Aquí tengo foto de modelo. Fui a Israel y hay un museo ahí donde tienen un modelo, una copia
de cómo era Jerusalén. Ahí puedes ver la gente mirando. El modelo es gigante, es grandísimo, ¿no? Pero es increíble porque te ayuda a ver cómo era en el primer siglo. Y puedes verlo. Y dice que el templo que tenemos o que teníamos, cuando escribieron el libro, lo más probable es que el templo todavía existía, que era nada más una copia, ¿no? Una copia o una sombra, ¿no? Si tú estás ahí sentado y y puedes ver una sombra llegando, básicamente por la sombra sabes lo que es, tal vez aún sabes quién es, ¿no? Si es hombre o mujer o tal vez aún específicamente el nombre, pero no es la persona, la sombra de la persona te indica mucho, te da mucha información, pero no es la persona. Básicamente así presenta, ¿no? El esquía o sombra que nos enseña lo que hay de venir, lo que va a venir en el futuro. Y qué tontería hacer regresar a la sombra, ¿no? ¿Cómo sería si fuéramos a comprar boletos para ir a Israel y gastar todo el dinero volando a Israel, tomando o alquilando un carro, viajando hasta Jerusalén, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, gastando todo ese dinero, todo ese tiempo, y solo fuéramos a visitar el modelo, el museo de Jerusalén, y no fuéramos a entrar, no íbamos o no fuimos a entrar la ciudad real, no fuimos a ver la pared de Jerusalén, si no fuéramos a visitar la ciudad real, solo el museo y modelo, sería una tontería. Básicamente es su argumento, que el templo de Jerusalén, que es el corazón y centro del judaísmo. Entonces, cuando ellos estuvieron luchando con el deseo de regresar al judaísmo, es regresar al enfoque del templo, es regresar al enfoque del pueblo que usaba el tabernáculo. Ahora, tengo que decir que es un poco misterioso por qué habla tanto del tabernáculo y no tanto del templo. De hecho, no habla del templo. Eso es interesante y siempre ha sido una pregunta en muchos de los libros de comentarios, estudios del libro de Hebreos. ¿Por qué no habló del templo en vez de hablar del tabernáculo, no? Sería, bueno, yo me imagino un poquito más lógico hablar del templo porque todos los escuchadores, todos los que estuvieron aquí escuchando la carta, probablemente han visitado el templo, pero por alguna razón usa y habla del tabernáculo, que uno puede decir que es la casa original de Dios, ¿no? La original. El templo era más tarde, luego la iglesia, pero obviamente él está mostrando que sería una tontería regresar al modelo, a la sombra, a la copia de lo que hay de venir, ¿no? Que hay algo mucho mejor que el modelo, ¿no? Le habla del nuevo pacto, seguimos leyendo en versículos 6 a 8, dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto de cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se base en mejores promesas, ¿no? Y ya hemos hablado mucho de las promesas, de la diferencia, pero está estableciendo, ¿no? Que todo esto es como lógico, que mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote, entonces mejor templo, entonces mejor pacto, ¿no? Paso por paso llegamos al pacto que es nuestra relación con Dios, que es nuestra conexión, que es nuestro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué somos cristianos, o para ellos, por qué dejaron el judaísmo para ser cristianos, ¿no? Porque formaron un nuevo pacto. Luego dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, recuerda la palabra perfecto, desarrollado o cumplido, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo,
Y luego vamos a leer lo que él pone aquí. Él pone aquí frases del Antiguo Testamento, ¿no? Pero el punto que quiero hacer en esta parte es que había un pacto anterior y un segundo pacto. En realidad, muchos profesores, expertos, especialmente en cuanto al Antiguo Testamento, dirían que hemos visto varios pactos, ¿no? De hecho, una lista, y hay listas diferentes, pero yo estoy usando una para nada más para mostrarte cómo miran a los pactos, que había 7 pactos. Estos 7 pactos son peldaños y etapas a través de cuales Dios desarrolló su relación con el hombre hacia el objetivo final del cumplimiento de su plan en el pacto eterno, o lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, lo que el libro de Hebreos llama el nuevo pacto. Entonces, primero había el pacto adámico, luego el pacto noáquico con Noa, con Noé, y el pacto abrahámico que empezó el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de los judíos. Y ciertamente estos pactos fueron hechos con hombres que iban a formar como fuente de su pueblo, ¿no? Como ejemplo, Adán como el ejemplo de la humanidad, Noé como ejemplo de la nueva humanidad después del diluvio, y Abraham como ejemplo del nuevo pueblo para Dios, ¿no? Pero luego 3 más pactos: el mosaico, que era un pacto como quién iba a ser el pueblo; el pacto con David, el davídico, quienes iban a ser el reino de Israel, estableciendo el reino de Israel, del pueblo de Dios; y el pacto de restauración, cuando regresaron y restauraron sus relaciones con Dios. Y esos eran pactos más bien con el pueblo, ¿no? Pactos estableciendo y manteniendo el pueblo. Y luego en el fin viene el nuevo pacto. Y eso es el pacto de que estamos hablando ahora, ¿no? De que Hebreos refiere al nuevo pacto. Mira, y es importante notar que él no habla de los otros pactos, ¿no? Dice el pacto del Antiguo Testamento o el primer pacto. Entonces, yo no me enfoco en los pactos diferentes. Sí se ve que hay pactos diferentes, pero todo básicamente era el compromiso entre hombre y Dios, ¿no? Entre la humanidad y Dios. Y con el nuevo pacto es un contrato completamente nuevo, ¿no? ¿Qué es un pacto? Pues hay 2 palabras en hebreo, en griego, para un pacto, que es como un contrato, ¿no? Suntheke y diatheke. Suntheke es la palabra común para un pacto, que es un acuerdo contractual mutuo entre partes iguales. 2 naciones tal vez hacen un pacto. De hecho, el matrimonio es un pacto de esta clase. Es un suntheke. Es un compromiso entre 2 personas que son iguales más o menos, ¿no? Uno no es superior, uno no es menor, son 2 iguales y pueden entrar en un pacto, un compromiso entre ellos. Ahora, diatheke es una palabra especializada para un pacto, que es un acuerdo contractual también entre una parte superior y una inferior, redactada únicamente por el superior. Eso es el pacto de que estamos hablando, obviamente, ¿no? Última voluntad y testimonio es un ejemplo de eso. Si alguien deja su testamento y vamos a decir que regala su dinero a sus hijos y su carro a su primo y su casa a su hijo, lo que sea, de una manera ellos no tienen que hacer nada o no tienen que hacer mucho. A veces el testamento tiene requisitos, pero
ellos no tenían que hacer algo para estar en el pacto. La persona que hace el pacto, él toma responsabilidad de cómo va a ser el pacto. Eso es un diateque, no son iguales. Alguien tiene la autoridad, alguien es superior, básicamente. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Es decir, que alguien tiene que morir. Y todo esto es en la forma de un testamento, la última voluntad y testamento de una persona. Y aquí estamos hablando, obviamente, de Jesús, ¿no? De Jesús. Porque el testamento tiene que ser firmado, bueno, que empieza con la muerte, ¿no? Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Que eso es, estoy leyendo, un poquito brincando, porque estoy leyendo en capítulo 9, donde va a hablar mucho más de esto. Pero estamos hablando de un diateque, ¿no? El pacto que hace Dios con su pueblo, que es la iglesia. Y Pablo está recordándolos, ¿no? Si has estudiado los profetas menores, Miqueas es básicamente una demanda contra Israel porque rompieron su pacto, porque rompieron el contrato que hicieron con Dios. Aún dice, llama a los testigos que son las montañas, y él básicamente está demandando de ellos porque ellos hicieron un juramento de siempre amar al Señor, ¿no? Que siempre da amarlo con sus corazones, con sus mentes, con sus almas, con sus seres, ¿no? Y rompieron ese pacto. Entonces, Micaías está escrito como una demanda. Dice, Shema, Shema significa escuchan todos. Llamo mis testigos que son las montañas y pongo mi caso. Eso es si quieres leerlo en Miqueas capítulo 6, pero todo el libro es una demanda, pero capítulo 6 puedes verlo todo. Es increíble, pero entonces estamos hablando de un pacto entre Dios y su pueblo, es diateque y es un testamento, ¿no? Que Dios hace. Después de decir todo eso, él entra básicamente refiriendo a Jeremías 31, 31, 34, que dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Entonces, los recuerda que esto siempre fue el plan. Nunca fue el plan terminar con un tabernáculo, tampoco con un templo físico en Jerusalén. Siempre fue el plan de hacer un nuevo pacto con su gente, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que dice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano a los que saqué de Egipto. Obviamente está refiriendo a los primeros pactos, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿No? Esto sería no solamente un pacto de obediencia, pero de cómo pensamos y cómo nos sentimos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Es decir, que no sería un pacto como lo que tenían los judíos de memorizar los versículos, de memorizar las leyes. Esto sería un pacto de corazón y mente. Y el enfoque sería conocer el Señor. Esto es un pacto de relación, ¿no? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Es decir, es un pacto de relación, es un pacto de amor, no es un pacto de puramente obediencia
y seguir leyes y reglas, y que los fariseos o los expertos de la ley enseñando al pueblo a cómo obedecer. Esto sería algo mucho más grande, que sería una relación entre la gente de Dios, su pueblo y su Dios. Dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, nos daría un nuevo comienzo, ¿no? Nuevo comienzo. Obviamente es una referencia al bautismo, ¿no? Que dejamos todo atrás, ya no hay pensamiento de los pecados, ya no recordamos los pecados, y nos da un comienzo nuevo con este pacto, ¿no? Entonces, esto fue escrito por Jeremías. Entonces, estamos hablando de siglos antes de lo que de cuando fue escrito Hebreos. El antiguo nuevo pacto es el esquía, ¿no? El patrón o el modelo para el nuevo pacto. Entonces, por ejemplo, el antiguo pacto tiene prefigura en la ley de Moisés, pero el nuevo pacto tiene relacización en la ley de Cristo, que no es realmente ley, es la enseñanza o el ejemplo de Cristo. También se requiere obediencia a las reglas definidas físicamente. Ahora, el nuevo pacto se requiere obediencia a los principios espirituales, las enseñanzas de Jesús, que son principios espirituales. El antiguo pacto, primer pacto, bendiciones físicas y prometidas. El nuevo pacto, bendiciones espirituales prometidas. El primer pacto, el sacrificio salva el abismo entre la ley y el esfuerzo. En el nuevo pacto, el sacrificio salva el abismo entre la ley y el esfuerzo. El primer pacto sellado con sangre de toros y machos cabríos. El nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Mediado en el primer pacto, mediado por un sumo sacerdote. Nuevo pacto mediado por el sumo sacerdote, Jesucristo. Primer pacto, leyes, normas y reglamentos de conducta. Nuevo pacto, compartimiento basado en el principio espiritual y el amor, ¿no? El amor. Tiene el primer pacto el diezmo. El nuevo pacto pide sacrificio, entrega desde el corazón. Primer pacto practica el sábado para descansar. El nuevo pacto, Jesús nos dará su descanso, ¿no? Descansamos en él. El primer pacto termina con la muerte. El nuevo pacto empieza con vida, ¿no? Nos da la promesa de vida nueva. Entonces, siempre puedes ver ahí en los principios principales cómo crece, cómo sigue cambiando, transformando el pacto nuevo desde el pacto antiguo. Y el autor está obviamente haciendo esa presentación para ayudar a estos hermanos que son judíos a no regresar atrás. Y muy importante, este cambio representa la terminación de separación. La separación termina y realmente empezó con la muerte de Jesús en el año 30. Antes, con el templo, los gentiles solo podían entrar en la corte de los gentiles. Eso es la corte afuera. Y luego, tenías que ser judío para entrar en realmente el templo. La corte afuera, los gentiles, pero para entrar estas paredes tenías que ser judío. Ahora, primera corte era para las mujeres. Tienes que ser una mujer judía, ¿no? Y tenían su lugar, pero luego había otra separación
Y para pasar esa separación tenías que ser judío hombre, solo los hombres judíos solo podían llegar a la puerta del tabernáculo, acercándose al templo. Luego había otra corte que solo los levitas podrían entrar en el patio. Entonces había una separación entre la puerta, entre la corte para los hombres judíos y el patio para los levitas. Luego había otro lugar para entrando en el santuario, tenías que ser un sacerdote de los levitas, ¿no? Solo ellos podrían entrar el lugar santo. Y aún en el lugar santo había el lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote solo podía entrar en el lugar santísimo una vez por año. Entonces, y eso fue separado con una cortina, ¿no? Que solo el sumo sacerdote una vez por año podría entrar. Entonces, mucha separación, muchos pasos para llegar a Dios, ¿no? Muchos paredes separándonos de Dios. Y obviamente ustedes saben, la cortina representaba la pared de pecado que nos separa de Dios. Ahora, en el año 30, cuando se murió Jesús, dice en Mateos 27, Marcos 15 y Lucas 23, está grabado, dice que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo la tierra tembló y se partieron las rocas. Es decir, que la separación Dios lo quitó. Entonces, el autor de Hebreos está tratando de ayudar a los judíos cristianos, hermanos, entender qué tan increíble es el pacto que tenemos nosotros. No hay separación. No tenemos que dividirnos entre hombres y mujeres, o gentiles y judíos, o hombres y judíos y los levitas judíos, o tener una separación que nunca nos deja entrar donde existe el Espíritu Santo de Dios. Al contrario, Él rompe la cortina y nos invita a estar con Él. Y no solamente los judíos, todos. Y eso fue el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, que él está refiriendo aquí, el profeta Joel, que dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos recibirán el Espíritu Santo, mucho mejor que antes, que era tan exclusivo, ¿no? Ahora todos tienen acceso al templo. Entonces termina en versículo 13, una de las frases, yo diría, más poderosas en el Nuevo Testamento, seguramente. Dice, al llamar nuevo a ese pacto, el pacto que tenemos con Cristo, ha declarado obsoleto al anterior. La palabra para obsoleto ha declarado como inútil, como borrado, cancelado, destruido, ¿no? Y dice, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, ¿no? Esto fue escrito probablemente, como ya hablamos, 65 por ahí. En el año 70 llega el Imperio Romano con un ejército grande para destruir el templo. Y los líderes de la rebeldía que rebelaron contra los romanos fueron capturados, llevados como en un desfile de triunfo. Y de hecho puedes ver ahí en el arque de Titus en Roma, puedes ver ahí donde está toda esa escena en la piedra, cuando conquistaron a Jerusalén, llevaron el menorá y destruyeron el templo. El templo fue completamente destruido. Y eso obviamente un evento gigante en la historia de los judíos. Y recuerda que
que el autor de Hebreos dice que pronto terminará todo eso, ¿no? Y ya no va a haber. Entonces el tiempo del tabernáculo subió, terminó. Luego el tiempo del templo empezó y luego terminó en el año 70. Y ya nos dijo que iba a venir pronto, que iba a terminar pronto. Pero la realidad es que la división entre el hombre y Dios, eso fue destruido, esa división en el año 30, cuando Jesús murió en la cruz para nosotros. Empezó otra etapa o otro paso en la historia de Dios y su gente. Y él firmó el nuevo pacto, ¿no? Como testamento con su sangre, que ahora hay otra manera de acercarnos a Dios, de recibir el Espíritu Santo y ser el templo de Dios. Y eso es la iglesia. Qué increíble, ¿no? Solo 13 versículos, tanta información, tan impactante esto. A mí me encanta este capítulo chiquito, pero wow, tanto pasando aquí. Entonces paramos aquí y próxima vez, capítulo 9, y seguimos hablando del nuevo templo y el nuevo pacto. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Buen camino.